Mis padres me suplicaron que no usara mi uniforme en la boda de mi hermano. Lo militar da vergüenza, pero entré usando mi uniforme de gala azul y una estrella de plata. Los 150 invitados se quedaron en silencio. 12 veteranos se pusieron de pie. La estrella de plata en la sala. Mi familia se quedó paralizada. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar, un instrumento a la vez. Primero el violonchelo, luego la viola, después el segundo violín, desvaneciéndose a mitad de la frase como una oración que olvidó su propio final. Y luego el primer violín, el último en pie, apartó el arco de las cuerdas y se quedó en silencio. Y el silencio que lo reemplazó fue lo más fuerte que había escuchado desde una mañana en un país que no nombró en una conversación casual. Había dado quizá 10 pasos dentro del salón de baile. No estaba tratando de ser dramática. No quería que me vieran. Iba a caminar hasta la mesa 9, cerca del fondo, lejos de la mesa principal, exactamente donde mi madre había arreglado que me sentara, y pensaba ser tranquila y completamente yo misma por una noche antes de volar de regreso a la vida que ella había pasado una década fingiendo que no existía. Pero un hombre mayor cerca de la mesa principal tenía otros planes. Tenía el cabello plateado y una postura que la edad no había tocado, y llevaba un smoking con la actitud específica de un hombre que había usado otro uniforme la mayor parte de su vida. Dejó su copa de champán con una precisión que era casi ceremonial. Sus ojos se habían fijado en mi pecho, en la medalla que estaba en segundo lugar desde la izquierda en la fila superior, la que tenía una estrella dorada y una estrella plateada más pequeña en el centro. Él sabía lo que era. Probablemente había conocido a hombres que no vivieron para usar una. Su servilleta se deslizó de su regazo al suelo. No miró hacia abajo. Se puso de pie lentamente, como lo hace un hombre de más de 70 años cuando decide que el momento lo requiere sin importar lo que piense en sus rodillas, y su mano derecha subió en el arco deliberado y preciso de un saludo que su cuerpo recordaba claramente mejor de lo que a sus articulaciones les hubiera gustado. Su voz llenó toda la habitación, tranquila, segura. La voz de alguien que pasó años asegurándose de ser escuchado por encima del ruido. Estrella de plata en la habitación. Me puse firme. Devolví el saludo y entonces escuché las sillas. Déjame retroceder unas 48 horas porque el salón de baile es el final de la historia y necesitas el principio para entender lo que realmente costó ese silencio. Mi nombre es Victoria Callahan, Capitán Victoria Callahan, USMC, aunque la mayoría de las personas que me conocen de antes del cuerpo todavía me llaman Tori, lo cual está bien. Tengo 34 años. He sido infante de marina durante 11 años, oficial comisionada durante 8 y receptora de la Estrella de Plata, la tercera condecoración de combate más alta que otorga este país desde hace 14 meses. Crecí en una casa colonial de 4 habitaciones en el condado de Westchester, Nueva York, en una familia cuya principal preocupación, desde que tengo memoria, era cómo se veían las cosas. No cómo eran, sino cómo se veían. Mi madre, Patricia Callahan, dirigía esa casa como una directora dirige un set. Atención constante al encuadre, a quién estaba en él, qué llevaban puesto y si la imagen general transmitía la impresión correcta al público adecuado. Mi padre, Richard Callahan, con 40 años en finanzas, socio principal en una firma de gestión de patrimonio que no nombraré porque aún trabaja ahí, entendía los requisitos estéticos del mundo de su esposa y en gran parte delegaba sus opiniones sobre asuntos familiares en ella. No era un hombre cruel. Era un hombre ausente, lo que en la práctica producía los mismos resultados. Mi hermano Wesley, Wes, es 3 años menor que yo. Es arquitecto. Diseña espacios comerciales en Manhattan y es muy bueno en eso, de la manera específica en que las personas son buenas en algo cuando se les ha dicho desde la infancia que lo serán. Se va a casar con una mujer llamada Claire Whitfield, cuya familia pertenece a la vieja élite adinerada de Connecticut y cuya madre, Barbara Whitfield, tiene la energía particular de alguien que nunca ha tenido que presentarse porque todos en la sala ya sabían quién era. Los Whitfield eran la razón de la llamada telefónica. Mi mamá me llamó 6 semanas antes de la boda, que son 42 días antes de la historia que estoy a punto de contarte. Y la llamada tenía la apariencia de una conversación que ella había ensayado. Me preguntó sobre el vuelo, sobre si necesitaba una recomendación de hotel, aunque ya le había dicho que me iba a quedar en la casa, y sobre el horario de la cena de ensayo. Luego, después de unos 4 minutos de charla de tanteo, llegó al motivo por el que había llamado. Estaba pensando en la ceremonia, dijo, en cómo querrías presentarte. Yo estaba en mi oficina en Camp Lejeune. Eran las 4:20 de la tarde. Tenía una reunión informativa en 11 minutos. ¿Presentarme? Dije. En cuanto a la vestimenta, especialmente para la recepción. Los Whitfield son muy refinados. Ya sabes cómo es Bárbara. Y solo pienso que, bueno, ya sabes, un uniforme puede ser demasiado. Ella hizo una pausa, buscando cómo decirlo. La gente se te queda viendo. Se vuelve todo un asunto. Yo no dije nada. Solo pensé que, tal vez esta vez, algo sencillo. Un vestido. Tienes ese hermoso azul marino que usaste para la mamá de la prima Elena. Solo esta vez, Tori. Que te mezcles. Y luego la verdadera frase, dicha suave, casi con delicadeza. Con esa cadencia particular de alguien que cree que la forma en que lo dice hace que el contenido sea aceptable. Ser militar da vergüenza. Le dije que lo pensaría. Me apretó el brazo a través del teléfono. Esa es la única manera en que sé cómo describir el cambio de tono, la calidez que llegó en el momento en que le di la no respuesta con la que podía trabajar, y dije algo sobre la florista, y colgamos. Me senté en mi escritorio por un momento. Luego fui a la sesión informativa. Quisiera decirte que estaba enojada. Eso haría que la historia fuera más sencilla. La verdad es más complicada. La verdad es que había estado escuchando variaciones de esta frase en particular durante 10 años, desde que tenía 23 años, y les dije a mis padres que me iba a enlistar. Y el rostro de mi madre hizo algo que nunca antes había visto que hiciera. Una especie de recalibración horrible
horrorizada, como un GPS recalculando la ruta por un terreno peligroso, el ejército. Ella lo dijo en ese momento de la misma manera en que lo dijo por teléfono, como una categoría de cosas que les pasaban a los hijos de otras personas, personas de otros códigos postales, personas sin el apellido correcto, sin la escuela correcta y sin el plan correcto para sus vidas. La vergüenza no era por la guerra. Nunca se trató de la guerra, ni del riesgo, ni de ninguna de las cosas que una madre podría temer razonablemente por una hija que va a un lugar peligroso. Se trataba de las apariencias. Se trataba de qué decir en las cenas cuando alguien preguntaba qué estaba haciendo Tori últimamente. Le había dado 10 años intentando adaptarme a esto. Volvía a casa con ropa de civil cuando ella lo pedía. No lo mencionaba en los eventos familiares a menos que alguien más lo hiciera primero. Aprendí a leer el ambiente, a percibir la tensión específica que surgía cuando alguien preguntaba sobre mi trabajo y mi mamá estaba cerca, y a dar la respuesta abreviada que satisfacía la pregunta sin hacerla estremecerse. Había pasado una década lidiando con la incomodidad que le causaba mi vida. Volé al JFK un jueves por la tarde, renté una Ford Explorer en el aeropuerto y conduje hasta Westchester en la oscuridad de octubre. La casa se veía igual que siempre. El frente de piedra, las contraventanas de cedro, las jardineras que mi mamá vuelve a plantar cada temporada con algo apropiadamente elegante. Había crecido dentro de esa casa y nunca había podido considerarla completamente como mi hogar, lo cual entendía que era un tipo de información en sí misma. Mi antiguo cuarto estaba listo. Ella siempre lo mantenía listo, lo cual antes me resultaba reconfortante y ahora me costaba interpretar. El uniforme azul de gala estaba en una percha en la puerta del closet. Lo había traído porque siempre lo traigo. Es un hábito de años de no saber cuándo los vas a necesitar y luego necesitarlos. Mi mamá entró mientras yo desempacaba. Ella no miró la percha. Habló sobre la cena de ensayo, sobre el acomodo de los asientos, sobre las opiniones de Barbara Whitfield acerca de los arreglos florales, y luego habló sobre el vestido, el azul marino. Lo traje, sería tan bonito. El lugar tenía esta luz, un dorado cálido, y el azul marino contra el dorado cálido era muy de mi mamá. Ella se detuvo. Ya hablamos de esto. Lo sé, cariño. Solo pensé que te escuché. Dije que lo pensaría. Ella me apretó el brazo, sonrió y bajó las escaleras. Me quedé frente al espejo en mi habitación de la infancia y me miré durante mucho tiempo. El mensaje llegó a las 8:47 de la mañana siguiente. Mi tía Diana, la hermana de mi papá, que nunca ha encajado del todo en la definición de mi mamá de la persona correcta y que por eso ha pasado 30 años en la periferia cortés del universo social de nuestra familia, lo envió sin mensaje, solo una captura de pantalla. El tipo de captura de pantalla que envías cuando no sabes qué decir y has decidido que no decir nada es insuficiente. Era el chat familiar. Yo no estaba en él. Quiero que pienses en eso por un momento. Un chat familiar que contiene, conté después, a 22 personas, familia extendida, primos, mi papá, mi hermano. El grupo había estado activo durante 3 años. Nunca me habían agregado, nunca me habían dicho que existía. La captura de pantalla mostraba la conversación de esa mañana. Mi mamá, 6:14 AM. Por favor, asegúrense de que nadie anime a Tori a usar el uniforme. Los Whitfield son sumamente refinados y sería humillante. 6:14 de la mañana. Ella había estado despierta pensando en esto a las 6 de la mañana. Un primo llamado Jeff, 6:22 AM. Jajaja, de acuerdo. Mi hermano Wes, 7:03 AM. Está bien. Luego mi mamá otra vez, 7:09 AM. Siéntenla en la mesa 9, cerca del fondo, lejos de la mesa principal, y luego la fila, la que había estado diciendo por las ventilas de la cocina y por teléfono y en referencias cuidadosas e indirectas durante 10 años, ahora escrita en letra de 12 puntos en un chat grupal con 22 miembros. El ejército es una vergüenza, y no voy a permitir que convierta la boda de Wes en un desfile. Lo leí una vez, lo leí de nuevo, lo leí una tercera vez, más despacio. De la manera en que lees algo cuando intentas determinar si las palabras realmente dicen lo que crees que dicen. El nombre de mi papá estaba en el chat. Él había leído el mensaje a las 6:16, 2 minutos después de que ella lo enviara. Su confirmación de lectura estaba ahí, su nombre y la hora. Un pequeño registro digital del momento en que lo vio y no hizo nada. Está bien, escribió mi hermano. No, eso no es justo. No, ella sirvió, déjala usarlo. Ni siquiera un silencio que pudiera interpretarse como renuencia. Está bien. Dejé el teléfono sobre el tocador, con mucho cuidado. De la manera en que dejas algo cuando estás decidiendo qué hacer después y necesitas tener las manos libres para pensar. Miré el uniforme azul colgado en la percha. Luego miré el vestido azul marino, doblado sobre la silla, esperando volverme anónima. Pensé en 10 años de organizar habitaciones para ella. 10 años de respuestas abreviadas, de ropa civil y de sentarme al margen de conversaciones sobre mi propia vida porque el centro de ellas la incomodaba. 10 años interpretando una versión de mí misma que era más fácil de explicar en cenas. Pensé en la captura de pantalla de las 6:14 de la mañana, en ese tipo específico de realeza que se despierta antes de las 6 para adelantarse a la dignidad de otra persona. Tomé el uniforme azul, me lo puse pieza por pieza, pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Esto no es un proceso rápido. El uniforme tiene una gramática, cada componente en un orden específico, cada elemento colocado con intención, el abrigo oscuro, el cuello alto, los pantalones con su franja roja que a veces olvido que está ahí hasta que me los pongo, la gorra, colocada en el ángulo preciso que especifican las regulaciones y que la memoria muscular volvió automático hace mucho tiempo. Luego las medallas. Hago esto al final porque no apresuro esta parte. Las cintas y condecoraciones van en un orden específico. Precedencia, de izquierda a derecha, empezando por la fila superior. Lo he hecho tantas veces que mis manos conocen la secuencia sin que mi cerebro intervenga.
Pero me detuve en la estrella de plata. Mis dedos se ralentizaron. Tuve que dejarla y volver a tomarla 2 veces antes de poder fijarla bien. La estrella de plata no es una medalla grande. La gente espera que sea más grande. Es una estrella dorada, de aproximadamente 1,5 pulgadas de ancho, con una estrella plateada más pequeña en el centro, suspendida de una cinta roja, blanca y azul. No parece, sobre una mesa, algo que represente lo que representa. Yo sé lo que representa. Yo era capitana al mando de una compañía de fusileros en la provincia de Helmand. No les daré los detalles operativos porque algunos siguen siendo confidenciales, y otros les pertenecen a los hombres que estuvieron ahí y no a una historia de YouTube. Lo que sí les diré es que hubo una mañana específica, luz gris, un silencio extraño, y se tomaron decisiones en unos 4 segundos que el cuerpo de marines después determinó que merecían una condecoración. Y esa condecoración mencionaba por nombre al soldado de primera clase Daniel Brennan y a otros 2 hombres. Danny Brennan tenía 19 años. Era de un pueblo en Ohio que solo tiene un semáforo y un departamento de bomberos voluntarios. Me había dado una moneda de desafío la semana anterior. Una moneda de unidad, gastada en los bordes, tibia de su bolsillo, y me la puso en la mano con la solemnidad particular de un joven de 19 años que ha decidido cumplir una superstición. Para la suerte, señora, llévela usted. 3 de nosotros regresamos a casa esa mañana. Danny no fue uno de los 3. Metí la mano en el bolsillo interno del abrigo y encontré la moneda. Todavía estaba tibia, como siempre se siente. Así como el metal retiene la temperatura del cuerpo. La sostuve por un momento. Luego la puse de nuevo sobre mi corazón, detrás de las medallas, donde pertenece. Me miré en el espejo. No es una etapa, no es un desfile, no es una vergüenza. Una Marine. Tomé mi gorra, la coloqué en el ángulo correcto y fui a la boda de mi hermano. Pedí un servicio de auto porque no quería caminar desde el estacionamiento. Este es el tipo de pequeñas decisiones tácticas que tomo sin pensarlo ya. Controla el acercamiento, controla el punto de entrada, elige tu terreno. El lugar era una finca restaurada en el norte de Westchester, el tipo de sitio que ha estado albergando celebraciones cercanas a Connecticut durante 100 años y tiene los muros de piedra y la hiedra cuidadosamente cultivada para probarlo. Entré por una entrada lateral, lo que añadió quizá 2 minutos a la caminata. No estaba tratando de llamar la atención. En realidad, estaba intentando hacer exactamente lo que me habían pedido que hiciera. Tomar mi asiento en la mesa 9, cerca del fondo, y estar presente discretamente en la boda de mi hermano, sin interrumpir la visión que mi madre tenía para ese día. Había tomado una decisión, solo una. Decidí que esa decisión me correspondía a mí tomarla. El salón de baile estaba a su máxima capacidad cuando entré por las puertas interiores. 150 invitados estaban sentados alrededor de mesas cubiertas con manteles de lino marfil, un cuarteto de cuerdas cerca de las ventanas, y la luz tenue y cálida que mi madre me había descrito como la mejor característica del lugar. Un cálido dorado contra el cual un vestido azul marino habría lucido perfectamente hermoso. Había dado quizá 10 pasos cuando el ambiente cambió. El nombre del anciano era General de Brigada Thomas Whitfield, USMC, retirado. Aún no lo sabía. Lo supe después, en partes, por 3 personas diferentes que vinieron a buscarme entre la ceremonia y la cena de recepción. Quiero nombrarlo con precisión porque él merece precisión. General de Brigada Thomas Whitfield, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, retirado después de 32 años de servicio, 2 misiones de combate en Vietnam, receptor de la Cruz de la Marina y 2 estrellas de bronce. El suegro de Barbara Whitfield, el patriarca de la familia para la que mi madre había pasado 6 meses curando la imagen de nuestra familia. Llevaba un smoking con la actitud de un hombre para quien un smoking era una actuación de la vida civil. Sus ojos eran de esos que han estado escaneando habitaciones en busca de amenazas durante tanto tiempo que el hábito nunca desaparece por completo. Cuando vio la estrella plateada, ya estaba de pie antes de tomar conciencia de que se había levantado. Su saludo fue perfecto, digno de una ceremonia militar. Y su voz, la voz que se alzó por encima de 150 invitados, por encima del cuarteto de cuerdas, por encima de la luz cálida y el lino marfil. Y la escultura de hielo por la que mi madre se había preocupado tanto era la voz de un hombre que había dado órdenes en lugares donde ser escuchado era la diferencia entre vivir o no. Estrella plateada en la sala. Me puse firme. Devolví el saludo. El sonido de las sillas. Conté 12. Los conté después, cuando contar era algo que necesitaba hacer para que el momento se sintiera real. 12 veteranos en esa sala, dispersos entre 150 invitados como las semillas de algo para lo que mi madre no se había preparado. Algunos con smoking, uno con un traje oscuro que no le quedaba bien, de esos trajes que compras para bodas y funerales. Una mujer mayor cerca de las ventanas, de quien después supe que había servido como enfermera del ejército en la Guerra del Golfo. Un hombre joven, quizá de 25 años, en una mesa cerca del fondo, que se puso de pie con las manos a los lados, la barbilla en alto y la mirada al frente, con esa quietud particular de alguien que se graduó del entrenamiento básico lo suficientemente reciente como para que el adiestramiento siga en su cuerpo. Algunos saludaron, algunos solo se quedaron de pie, todos en silencio. Todos ellos sabiendo, sin necesidad de presentación ni explicación, exactamente lo que significa una estrella de plata y lo que cuesta. 12 personas que entendían, en un lenguaje que no necesitaba palabras, lo que mi familia había pasado 10 años tratando de guardar en un closet. El salón de baile estaba completamente en silencio. No era el silencio de la incomodidad, ni el silencio de una sala que no sabe qué hacer. Era el silencio de 150 personas en
encontrándose con algo verdadero. Encontré mi asiento. No era la mesa 9. Una joven con auriculares, una coordinadora del lugar llamada Ashley, como supe después, que organizaba eventos ahí y en quien he pensado desde entonces con algo parecido a gratitud, apareció a mi lado en menos de 30 segundos después de que me senté y me dijo muy suavemente que en la mesa principal había un asiento y que el General Whitfield había pedido si podía unirme a ellos. Dije que sí. La seguí hasta el frente del salón. El General Whitfield se puso de pie cuando llegué a la mesa. Una segunda vez, menos formal ahora. El gesto de un hombre saludando a una colega. Extendió su mano. Capitán Callahan. Su voz era más baja ahora, conversacional. Tom Whitfield. Soy el abuelo de Garrett. Hizo una pausa. Lo que nos hace familia, supongo. Supongo que sí, señor. Miró la estrella de plata por un momento, como alguien que conoce el peso de algo. ¿Hellman? Preguntó. Sí, señor. Asintió una vez. No hizo la otra pregunta, la que siempre hacen los civiles. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Cuéntame la historia. No preguntó porque ya conocía la forma de la respuesta y entendía que la forma era suficiente. Señaló la silla a su derecha. Me senté en la mesa principal. Quisiera decirte que mi madre manejó lo que pasó después con gracia. Sería una mejor historia si así hubiera sido. Ella estaba en la mesa a mi izquierda, la mesa familiar, donde se había acomodado junto con mi padre, mi hermano y los padres de Claire, donde había estado orquestando la impresión que quería causar en los Whitfield durante 6 meses. Cuando me senté en la mesa principal, a la derecha de Tom Whitfield, ella se quedó inmóvil de esa manera específica en la que una persona se queda quieta cuando algo que planeó cuidadosamente está produciendo un resultado que no esperaba. Me dijeron después que su color pasó de estar perfectamente compuesto a algo que una prima describió como pálido como la pasta. No la miré directamente, no necesitaba hacerlo. Podía sentir el peso de su atención desde 6 metros de distancia, esa sensación específica de ser observada por alguien que está fingiendo estar tranquila. Barbara Whitfield se acercó a la mesa principal durante la hora del cóctel y se presentó conmigo con la cálida y sencilla confianza de una mujer cuya familia ha estado sentada al frente de los salones durante generaciones. Tenía los ojos de su suegro, esa mirada que escanea, la evaluación rápida, pero su energía era completamente social, completamente cálida. Tom ha estado hablando de ti desde que entraste, dijo. Tomó mi mano entre las suyas. Él no suele hablar mucho en estos eventos. Fue muy amable. Era muy preciso, dijo ella, con el orgullo específico de alguien que conoce la diferencia. Tom siempre es preciso. Ella continuó preguntando sobre mi servicio con el interés genuino de alguien que ha pasado su vida dentro de la cultura de familias militares. Preguntó en qué unidad estuve, en qué despliegue, si todavía estaba activa. Cuando le dije que sí, asintió con la satisfacción de alguien cuya hipótesis ha sido confirmada. En algún momento de esta conversación, me di cuenta de que mi madre se había movido. Ella estaba al borde del área del cóctel conversando con una de las coordinadoras del evento, y su lenguaje corporal era la versión controlada de alguien que está tratando de renegociar algo y está encontrando menos opciones de las que esperaba. La observé por un momento. Luego volví con Barbara Whitfield y respondí a su pregunta sobre el estado actual de los programas de formación de oficiales, que había hecho con la especificidad informada de alguien que ha estado prestando atención a esto durante décadas. La cena de recepción es donde necesito contarte sobre mi hermano. Wes me encontró al final del cóctel, unos 45 minutos después de que me senté con la General Whitfield. Parecía un hombre que había compuesto y descartado 3 frases de apertura mientras cruzaba la sala. Tori. Hola, Wes. Lo miré. Felicidades. Claire parece maravillosa. Lo es. Hizo una pausa. Escucha. No tienes que... Quiero hacerlo. Se detuvo de nuevo. Tiene la manera de nuestro padre de quedarse callado cuando algo requiere que sea genuino. El silencio no es vacío, es procesamiento. Lo que mamá dijo en ese chat, no debí responder como lo hice. No, dije. No debiste. Lo sé. Esperé. He estado haciendo eso, dijo. Lo correcto, durante años. Lo hago porque es más fácil, y sé que es más fácil, y de todos modos lo sigo haciendo. Me miró directamente por primera vez. Lo siento. Miré a mi hermano, de 31 años, el día de su boda, con un traje bien ajustado, con la expresión de un hombre que acaba de decir la versión verdadera de algo que ha estado diciendo en versión abreviada durante mucho tiempo. Gracias, dije. Eso es suficiente por hoy. Él asintió. Él me miró brevemente, como si fuera a decir algo más. Pero no lo hizo. Volvió con su esposa, que era exactamente lo correcto. Mi madre me encontró al borde de la terraza del jardín a las 8:47 p.m. La cena estaba terminando, el baile comenzaba. La noche se acomodó en la calidez relajada de una fiesta que había encontrado su ritmo. Ella se acercó por mi lado izquierdo y se paró junto a mí sin decir nada por un momento. Yo esperé. Tomás Whitfield habló de ti durante 20 minutos en la cena, dijo ella. Su voz era plana de una manera que nunca le había escuchado antes. Todos los mecanismos de actuación se habían apagado. Le dijo a Bárbara que Garrett se estaba casando con una familia que había producido una estrella de plata. Que Garrett debía saber lo que eso significa. No dije nada. No sabía, dijo ella. Que él estaba, no lo hubieras sabido, dije. No estabas en el chat. Ella se estremeció. Un pequeño estremecimiento controlado, pero ahí estaba. Yo estaba tratando de proteger a la familia. Sé lo que estabas tratando de proteger. Silencio. Las personas a las que llamaste refinadas, dije muy suavemente, eran las que estaban dando la cara. Ella no respondió a eso. No había una respuesta para eso. Se quedó junto a mí un momento más, mirando el jardín, las luces colgadas entre los árboles, la fiesta que ella había organizado. Luego entró. 7 meses después. Estoy escribiendo esto desde mis habitaciones en Lejeune un domingo por la mañana. La moneda de Danny Brennan está en el escritorio junto a mi taza de café, que es donde la pongo cuando
cuando escribo. Ahora mi hermano Wes llama. No todas las semanas, pero sí lo suficiente. Las llamadas son de verdad. Del tipo en el que hace preguntas y escucha las respuestas. Y a veces me cuenta cosas sobre su propia vida que no me habría contado hace un año. Claire, su esposa, me manda mensajes de vez en cuando. El mes pasado me pidió una recomendación de libro y así supe que íbamos a estar bien. Mi mamá no ha mencionado el uniforme desde octubre. Me llamó en noviembre y en diciembre, y las llamadas fueron como las que siempre ha hecho. Todo en la superficie, cuidadosamente controlado. Los movimientos de una mujer que no sabe cómo estar en una habitación con lo que pasó, pero que tampoco puede dejar de llamar. Yo contesto. Hablamos de la casa, de Wes, de si estoy comiendo lo suficiente, de nada en particular. No estoy esperando una disculpa. Dejé de esperar esa cosa en específico hace mucho tiempo. Una disculpa requiere que una persona se quede sentada con todo el peso de lo que hizo, y he llegado a entender que mi madre nunca se ha quedado completamente quieta en su vida. Siempre está manejando, siempre está encuadrando las cosas. La disculpa, si es que alguna vez llega, será una versión controlada de una disculpa, y he decidido que puedo vivir con eso. Ya he hecho las paces con cosas más difíciles. El general Thomas Whitfield me envió un correo en noviembre. Su asistente lo envió por los canales oficiales, lo cual me hizo sonreír. La formalidad, la precisión. Él iba a estar en Jacksonville en febrero y quería saber si yo estaba disponible para tomar un café. Dijo que tenía una hija que estaba considerando ROTC y que tenía algunas preguntas. Le respondí el mismo día. Le dije, señor, sería un honor. Dígame la hora. Él dijo, RO 900 un jueves. Yo llegué a las 8:45 porque la precisión, como Barbara Whitfield señaló correctamente, es lo importante. Conservo la captura de pantalla que me envió mi tía Diane. Está en una carpeta en mi teléfono que no abro muy seguido. No la guardo como prueba. No necesito pruebas. La conservo porque es el documento del momento exacto en que dejé de manejar la incomodidad de mi madre con mi vida y empecé simplemente a vivirla. El ejército es vergonzoso. Escribió a las 6 de la mañana. Estaba hablando de mí. Se equivocaba sobre lo que yo era. Tenía razón en que iba a entrar a ese salón de baile. Danny Brennan me puso una moneda en la mano y me dijo que la llevara. La llevé. 12 desconocidos se pusieron de pie en una habitación que mi madre pasó 6 meses preparando, y el silencio que hicieron fue lo más verdadero que ocurrió ahí. No puedes ponerle un código de vestimenta a eso. No puedes sentarlo en la mesa 9.